Ahí, uy, uy, justo, miren, abrí y se me abrió audiencia en el Superior Tribunal Federal sobre elevación, estoy leyendo en portugués, del IOF, que no es, termina sin acuerdo entre el gobierno y el Congreso. Justo. Yo no sé si saben, no saben. Voy a hacer un recorte. Print screen, espera, print screen. Ahí está. Miren lo que yo cuando me fui a Brasil, me fui a la mierda con lo que acabo de hacer, pero no importa. Miren esto. Cuando me fui a Brasil, esperen, miren esto ahora. Cuando me fui a Brasil, se me puso la computadora con las noticias de Brasil, ¿no? Y lo dejé. Y entonces cada vez que se me abre, ¿ven mi pantalla? Se me abre todo en portugués. O abdominal que reduce barriga es más fácil de hacer. Buah. Estoy leyendo las cosas que... Liga tus campeones de UEFA y me sale todo en portugués. ¿Cómo temperar carne para churrasco? Descubra los trucos esenciales. Los jóvenes, ¿verdad? Y arriba miren lo que se me abrió justo. Acá, ¿ven? Últimas noticias, ¿la ven ahí? Audiencia no es esto es clave para leer portugués. Audiencia en el Superior Tribunal Federal sobre elevación del IOF. IOF no tengo idea qué es. Termina sin acuerdo, SEM es sin. Acuerdo. Entre gobierno y Congreso. ¿Leen ahí? ¿Leyeron? Listo, dejo de compartir. Sí. Justo, ¿eh? Hablando de judicialización, el tema de hoy, ¿no? De la Justo se me política, abrió. ¿no? Miren pero qué casualidad. No, no es casualidad. Bueno, porque principales noticias tengo ahí. Y es más, me pone la temperatura en no sé qué estado de San Pablo, creo. Bueno, eh, claro. Y de justo le di en el clavo porque de eso les quería hablar. Vieron que les pusimos dos propuestas. Una es esta que les Perdón, puse. Ezequiel, ¿vas a ¿Sí? grabar ahora? Yo estoy grabando. Ah, pensé que habías cortado. No, no, lo dejé. Es más, estuve flojo que no arranqué antes, pero no sé si estuve flojo, la verdad que no sé, no sé. Es qué sé yo. Bueno, vamos con esto. Justo les había propuesto, no sé, les digo la verdad, el curso está siendo muy acelerado. Esto de meter martes, viernes nos mató. ¿No sienten eso? Nos mató. Totalmente. Nos mató, nos partió al medio, porque además no pudimos, no pudimos hacer que nos caigan las fichas. Ya falta hoy, la vez que viene, y tienen que tener un trabajo. Tenemos que hablar del trabajo. Tenemos muchas cosas para decir. 1500 cosas quedaron afuera. Una cagada. Eso fue una reverenda cagada, les digo la verdad. Pero bueno, se dio así. No sé, no lo manejo yo, no lo maneja Fermín. No sé qué cosa hay con la facultad, con las vacaciones, con los tiempos. No lo entiendo bien. Lo que pasó en términos prácticos es que se aceleró mucho, no tuvieron tiempo para la lectura y, me imagino, ¿no? Eh, y tampoco tal vez para cursar como así, como uno hubiese querido. Y yo les diría, si quieren, disfrutarlo un poco más. No sé, en mi opinión. Si es que la estaban pasando bien. Si la estaban pasando mal, bueno, mejor que pase rápido. Pero si la estaban pasando bien, que pase lento. Eso decía Maquiavelo. Si vas a hacer algo bueno, en cuotas. Si vas a hacer algo malo, todo de una. El ejemplo siempre es, me separé y voy a tener un hijo. Porque si vos decís me separé, o sea, estoy con otra, perdón, o con otro, o con otro, y voy a tener un hijo. ¿Por qué? Porque si vos decís, estoy con otra persona y a la semana y voy a tener un hijo, es doble golpe. Pero todo de una, ya está. Lo procesás todo de golpe, ¿no? Se te derrumbó la vida. Si no lo viste venir del otro lado. En cambio, cuando vas a hacer algo bueno, en cuotas. Un regalo en cuotas. O sea, si vas. Yo me acuerdo cuando fue el tema de las figuritas. Mira lo que. ¿Se acuerdan de las figuritas del mundial?
la- que terminó hablando no sé quién, el secretario de Comercio con el presidente Panini, por el tema de que faltaban figuritas y había debate por las figuritas, ¿se acuerdan? De locos, ¿no? Buah, este, claro, yo compré por mayor, porque era la fiebre de las figuritas. Entonces tuve que, imagínense la demencia de comprar por mayor figuritas, compré 100 paquetes. 100 paquetes. Entonces tuve que sentarme con mi hijo y explicarle que estaba mal lo que estaba haciendo, pero que yo se los iba a dar igual, los 100 paquetes. Cosa que no está bien darle los 100 paquetes de una, porque ¿cómo le vas dando? De a 3 de a 4 anda intercambiando, juega al chupi, fíjate cómo haces, ¿no? Y le di los 100 paquetes y yo le dije, mira, Elías, esto es un momento clave en la historia de la humanidad para vos y para mí, porque darte 100 paquetes es cometer un error. Y lo voy a hacer, pero yo te quiero explicar. Y entonces fueron los 100 paquetes más sermón. Y yo le dije, vos los tenés que administrar los 100 paquetes, pero yo no te voy a comprar un paquete más. Y con ese pilón vas a ir. Y le justifiqué el pilón. Dije, vos tenés que tener un pilón para tener una buena posición capitalista para negociar. Le digo, pues si te vas con 3 4 estás en el horno. Pero sabelo que con esto contás. Y hasta dentro de un mes y medio yo no te compro más figuritas. Y le hice un cálculo de la cantidad de figuritas que le tenía que comprar, que no era la cantidad del álbum, porque le dije, se reducen las posibilidades de que te vengan figuritas para completar a medida que vas completando el álbum. No podemos comprar 5 álbumes para que vos completes uno, le digo. Vos tenés que ir intercambiando y jugar estratégicamente. Y le dije, y este es el único álbum que vas a juntar. Álbumes de cualquier otra cosa, de campeonatos inexistentes, olvídate, le digo conmigo que te lo compre tu abuela, tu tío. Yo solo te doy las figuritas del Mundial, que es el único álbum válido. O sea que el próximo, y él me pide, pues salió de todo, del campeonato local, de la Supercopa, de la Copa de Leche. El próximo es en el 26. Bueno, no sé cómo llegamos. Ah, sí, porque si vas a darle a alguien algo, eso lo decía Maquiavelo. Ok, y nos pasó con este curso, que si la estaban pasando bien, fue muy rápido y fue una cagada. Si la estaban pasando mal, buenísimo. En ese orden de ideas, con Javi hemos decidido dar estos dos temas que les propusimos la vez pasada. Uno es lo que llamamos de alguna manera dispositivo judicial y otra es lo que viene en la clase siguiente, hoy mismo, que era grupos de presión, movimientos, que en realidad sería de alguna manera acoplar o complementar partidos políticos. ¿Por qué? Porque partidos políticos de algún, sería la cristalización institucionalizada, formal del espacio del debate. Pero los grupos de presión y los movimientos son los, entre comillas, vamos a decir, informales, pero institucionalizados, que complementan la puja que después posibilita una normativa. Y bueno, en el camino, por ejemplo, nos salteamos. Por supuesto que profundizar formas de gobierno, profundizar sistemas electorales, profundizar, ni siquiera vimos partidos y sistemas de partidos, no lo vimos directamente. No hablamos de los trabajos, se nos acabó el tiempo, ¿entienden? Y todo teníamos que ver. Bueno, hacemos lo que podemos, y... pero con amor, que eso es importante. Y, y por dispositivo judicial les dejé dos textos nada más y cortos, ¿ok? Porque ¿cuál es la idea ahí? La idea es comprender lo judicial. Cuando decimos dispositivo es porque esa es una definición que creo que da Deleuze o Foucault de qué es lo que comprende un dispositivo, que es mucho más que una institución formal, y lo hablaba como un conjunto de ideas,
de prácticas, de instituciones formales e informales, que armaban una especie de conglomerado, si quieren, ¿no? No, no, la palabra no es conglomerado. Y como que ahí, en el ámbito de lo judicial, entraban un montón de lógicas. Y es mucho más de lo que nosotros llamamos estrictamente poder judicial, lo que llamamos el dispositivo judicial, porque es toda esa atmósfera que engloba todo ese mundo, ¿sí? Del cual tal vez ustedes, por la posición que ocupan, por la profesión que tienen, conocen bien, pero el que está afuera no conoce y lo ve como algo extraño ese mundo judicial. Pero le decimos dispositivo porque es un mundo que comprende mucho más que lo jurídico, y lo jurídico es una parte pequeña, ¿sí? Y, y dentro de ese mundo hay como, si quieren, para nosotros, para esquematizarlo, dos formas de comprender el dispositivo. Una es lo que tiene que ver específicamente con lo filosófico o lo que podríamos llamar la filosofía jurídica de lo judicial. Y otra parte es lo sistémico de lo judicial. Lo de la filosofía jurídica es porque el mundo judicial sostiene, legitima el ejercicio de poder. Lo estuvimos viendo al principio, me permito repetirlo ahora. Es decir, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo el primer encuentro, pero que no fue hace mucho? Lo jurídico y las relaciones de poder, y estuvimos viendo con Foucault el saber, ¿se acuerdan, no? Y el ejercicio de poder. Y ese saber, ya lo dijimos muchas veces, lo podemos volver a repetir porque nos quedó cerca, no nos quedó lejos, es la ciencia, y dentro de la ciencia es lo jurídico, y lo jurídico pareciera que son formas, ¿sí? Pero que formas que monopolizan el saber y por lo tanto la verdad. Y ese monopolio del saber y la verdad tiene que ser enunciado por alguien. ¿Y quién enuncia esa verdad? Los jueces, las juezas. ¿Por qué? Porque son finalmente quienes terminan en una especie de auto asignación de facultad, esa capacidad o esa facultad de interpretar el texto que contiene a la verdad. ¿Siguen, no? Y que para enmascararlo, porque no pueden decir esto es una decisión antojadiza que está fundamentando en realidad una posición política que responde a otros intereses, lo esconden enmascarado en lo técnico. Y lo técnico remite a un saber que solo algunos poseen por haber estudiado o por haber alcanzado un grado de conocimiento que los separa del resto. ¿Sí? ¿Fui muy rápido? Ese monopolio de la verdad en cabeza de los jueces arma un dispositivo que funciona en ese nivel por un lado, ¿sí? Y ustedes lo entienden, pero que si nosotros lo desmembramos, no, lo deconstruimos, esa sería la palabra, lo deconstruimos, ese concepto es de Derrida, es uno que estaba con Foucault en la época, y que lo toma de Heidegger, que habla de destrucción. ¿Vieron que Darío Stanraiver, lo ubican el filósofo? Escribió un texto un libro que tiene que se llama La filosofía a martillazos. Y él explica, bueno, se llama así, La filosofía a martillazos. Y él explica que en realidad no es como que te voy a romper la cabeza, sino porque Heidegger hablaba de la destrucción, que era destruir de alguna manera los conocimientos para
rearrancar. Y después Derrida toma ese concepto de Heidegger y lo pasa a lo que sería en realidad no más que destruir, deconstruir, que sería hacer como una especie de trazado genealógico para comprender cómo se fue construyendo algo de una forma y cómo lo podemos ir, si quieren, desarmando. Justo ayer vendí una cama, vieron que les acabo de decir hace un rato que mis hijos se fueron de viaje y les compramos unos somier y les vendimos las camas y ayer tuve que desarmarlas, pero acá sería deconstruirlas y fui armando unos videos que le pasé al muchacho de cómo la iba desarmando para que él pudiera rearmarla. Y yo le dije, yo te los mando de atrás para adelante, pero vos vas a tener que hablarlo en sentido inverso, porque el último mío es el primero para vos. Deconstruí o desarmé la cama. Y acá, bueno, esto de deconstruir o desarmar, este, tiene que ver con ese concepto. Nosotros podíamos hacer todo ese rastrillaje. Esa es una forma de pensar lo judicial. A mí me gustaría que si nosotros no laburamos esa parte, ¿por qué? Porque no hay tiempo, y yo igual vimos un cacho antes, pero ahí puede estar enterrado lo que es Lofer o qué sé yo. La otra forma de verlo, la otra forma de verlo, lo judicial, si, allanamos la deconstrucción y asumimos que en realidad ahí no hay una verdad, si ya lo asumimos, si llegamos al final de la película, pensar que lo judicial está operando de otra forma. ¿En qué sentido? Bueno, que hay un juego político, ¿sí? Que hay posiciones, que hay lobbies, que hay conocimiento del mundo judicial por parte de los actores que mejor se organizan para defender, para representar y para llevar adelante su empresa, sus intereses. Empresa lo digo en sentido global, un sindicato también como empresa, la empresa como un conjunto de gente que va hacia un lugar. Y el que conoce bien sus intereses y quiere llevar adelante bien su empresa, necesita tener un muy buen conocimiento de lo judicial y de ese mundo, saber cómo funciona, ¿sí? ¿Para qué? Para jugar mejor el juego del poder. Entonces, si nosotros comprendemos que lo judicial es una herramienta en el ejercicio del poder y no el poder, como hablamos con Maquiavelo, la secularización, si secularizamos como corresponde, jugamos mejor, porque conocemos las reglas. ¿Y qué es conocer ese dispositivo? Conocer ese dispositivo es, esperen que voy a apagar las notificaciones un segundo, conocer, oigan ahora, sus engranajes micro y sus engranajes macro. ¿Cuáles son los engranajes micro? Los engranajes micro son los jueces, los secretarios, los fiscales, en qué juzgados opera qué cosa, los comerciales, los contenciosos administrativos, ¿sí? Si hurgamos un cacho más, los servicios de inteligencia, la policía, lo que Alberto llamó y nunca desarticuló las cloacas de la democracia, con las cuales la democracia convive indefectiblemente. Casi que la democracia es una pantalla de la cloaca, que es el poder. Bien. Lo macro, lo macro, es lo más asequible. ¿En qué sentido asequible? Vieron que asequible lo usan para las tarifas, pero es alcanzable para nosotros. Es decir, ¿qué sería lo macro? Bueno, saber, si quieren, cómo funciona el control de manera comparada en los diferentes sistemas políticos que nosotros venimos comparando. Eso sería lo macro, que no es menor
y es asequible porque es más fácil de analizar en términos prácticos. Y ahí aparece eso que les acabo de mostrar que me apareció en la pantalla. Miren lo que me costó llegar. ¿Vieron lo que en la pantalla decía? En el Tribunal Superior, en el Superior STF, Superior Tribunal Federal de Brasil, no sé quién planteó no sé qué corno y no llegaron a un acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo. Sinceramente, yo lo leí, no entendí nada. ¿Pero qué significa que no entendí nada? Significa que yo, si quisiera acercarme a cómo funciona el Supremo Tribunal Federal de Brasil, me acerco a las reglas institucionales del funcionamiento judicial de Brasil y las relaciones de poder institucionalizadas a nivel macro, que para Foucault sería la discusión sobre la soberanía. Y si me meto, voy a comprender quiénes son los actores legitimados activamente, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de las decisiones que toma el tribunal? ¿Cómo se organizan las fuerzas políticas, los partidos, los sindicatos, los empresarios, la iglesia, los amigos de las armas, los evangélicos? Bueno, estoy hablando de Brasil, ¿sí? ¿Cómo se organizan en torno al conocimiento del funcionamiento de esas instituciones, ¿sí? Para saber cómo jugar el juego? Yo no lo conozco. Yo sí, bueno, no lo conozco hasta ahí. Conozco tal vez un cacho más que ustedes, si alguien conoce me dice, solo porque me gusta hurgar y trabajo a veces hurgando en eso. Conozco bien el de Argentina. ¿Por qué? Y porque laburo de profe de Derecho Constitucional y porque no veo a lo judicial como algo jurídico. Entonces miro lo judicial por el lado de lo político y comprendo yo, Ezequiel, al control no como una cosa que tiene que ver con, comillas, hacer valer la jerarquía de las normas, cierro comillas, porque todo eso es paparruchada. No, ¿por qué lado lo veo? Y lo veo por el lado de los engranajes institucionales en el cual los actores juegan cuando no pudieron resolver las conflictividades macro por otro carril institucional. Porque, por ejemplo, si se ponen de acuerdo gobernadores y ejecutivo, no judicializan. Si se ponen de acuerdo ley con tres o cuatro, se archivan las causas. Si ley veta y no estamos de acuerdo y las cámaras no pueden, algún diputado judicializa. ¿No? Entonces, yo conozco el judicializa no por el lado de la indignación, yo conozco el judicializa por el lado de saber cómo funciona. ¿Se acuerdan que le dije que tenés un curso de la indignación? Entonces, no, yo no me indigno cuando escucho la judicialización de la política o la politización de la justicia. No existe no decirlo de otra forma, porque lo político es judicial y porque lo judicial es la parte de la actividad política cotidiana y es parte del sistema. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Entonces, yo puedo decir que cada país y cada, cada nivel de gobierno, nacional o subnacional, que pueda ser comparado, tiene una forma de elegir ejecutivo que varía, que estuvimos viendo algo, ¿correcto? Y que vimos que puede ser presidencialista, parlamentario, o las mil combinaciones, porque como a Javi escuché decir, y correctamente, es un tipo ideal, finalmente. Pero cada país es distinto. Que cada país tiene sus sistemas electorales, que cada provincia tiene su sistema electoral, que todas las variables del sistema electoral están combinadas y juegan y arman una constelación que le da una fisonomía al sistema, que todos los sistemas, en todos los niveles de gobierno,
producto de cómo se forma el gobierno, cómo se sancionan las leyes o las otras normativas de rango inferior, estructuran un sistema de partidos, ¿sí? Todo va componiéndose y finalmente, como parte integrante de ese sistema político que está integrado por una forma de gobierno, por un sistema de partidos y por un sistema o varios sistemas electorales respecto a los cargos electivos, ¿sí? También hay un sistema judicial que comprende el control de constitucionalidad, que sería lo contencioso administrativo, que comprende la política criminal, la criminalización o lo penal, que también es parte del juego político y de poder, y que comprende también la forma de elección y o designación y o reelección de jueces o magistrados, y que también le termina dando una cierta fisonomía, y saber cómo funciona me permite jugar mejor. Dije muchas cosas, ¿no? Pero me van siguiendo a dónde voy sin enojarse, porque un juez o una jueza de cualquier rango y jurisdicción responde a X interés y más allá de que uno pueda entrar en el plano de la indignación, yo lo dejo de lado y digo, me interesa comprender qué pasó ahí. ¿Por qué yo fui a las 3 de la mañana a un juzgado comercial? Porque sabía que había uno ahí que iba a tomar la causa y que me iba a dar cauce a lo que yo estaba necesitando y que no había podido conseguir bajo otros medios. Y yo sabía que iba a funcionar. Y eso lo sé porque conozco todo. ¿Qué significa todo? Conozco que el control es difuso, conozco que los jugados de turno, conozco que con las cautelares la cosa va a andar, conozco que por ahí voy con una nota más una cautelar y me liberan no sé dónde, en no sé qué lugar. ¿Siguen esta lógica? Y esto hace que uno entre en la macro barra micro política, el análisis macro-micro, de comprender el todo y comprender también las pequeñas cosas que hacen, bueno, un universo gigante de explicaciones imposibles. Por ejemplo, hoy, miren, voy a compartir mi WhatsApp. Me van siguiendo, ¿no? Perdón, yo lo hago muy monólogo porque voy explicando, pero si ustedes quieren pararme, me cortan porque se hace muy monólogo, yo me doy cuenta, pero pueden frenarme para decirme cualquier cosa, sépanlo. Por ejemplo, Aprovecho, sí, Ezequiel, dale, entonces te pregunto algo. dale. En la ley de sistema electoral, Mm. en la parte de sanciones, bueno, se establecen las sanciones por módulos y dice que los módulos los va a fijar el Poder Ejecutivo en cada presupuesto. En un momento, como no lo fijaba, se sancionó otra ley que decía que temporalmente, hasta que el Ejecutivo fije el valor del módulo, se fijó un importe hasta tanto. ¿Corresponde que lo fije el Ejecutivo o puede estar en la misma ley estableciendo un valor referencial que se actualice en forma permanente, o sea, en forma automática? O en algún lugar está establecido que sí o sí lo tiene que fijar el Ejecutivo al valor. Bueno, yo personalmente no comprendí el principio, entendí la raíz del problema. ¿Me repetís el principio cuando arrancaste? Si te estás refiriendo a los módulos electorales, ¿de qué? Cuando establecen, perdón, cuando establecen las sanciones por la falta de concurrencia para ir a votar. Ah, Perdón. Sí, me falta una parte, lo tenía en mi cabeza, pero no lo no, pero había igual yo expresado. sinceramente te digo la verdad, Marta, no tengo la más remota idea. ¿Qué te voy a decir? Es el que sabe, seguro que es Javi, cuando viene le preguntas a él específicamente. Ahora, Sí. si me preguntás qué es lo que corresponde, yo no tengo respuesta para con lo que corresponde, porque eso tiene que ver con un,
un valor, un valor justicia que es del plano de lo subjetivo, qué es lo que corresponde. ¿Me entendés lo que digo, no? Si vos me preguntás, ¿qué No, es pero lo yo no me refiero al valor en sí, me refiero a dónde está establecido, que en la ley que establece el sistema electoral fija el módulo, pero es el valor del módulo, a su vez, lo tiene que fijar el Ejecutivo en cada presupuesto, a eso me refería. claro, Si no, está sí, bien sí, así, sí. No, sinceramente no lo sé. Sí, lo que te digo es que en esas pequeñas decisiones micro se juega finalmente la decisión de la política pública. Eso es clave. Si alguien quiere opinar, porque yo sinceramente no sé la respuesta para Marta, sí te puedo decir que en esas cuestiones, en esos pequeños detalles que, que se dicen técnicos, se terminan tomando las decisiones políticas, ¿no es cierto? ¿Quién asigna cuánto, bajo qué modalidad? ¿En qué listado de qué ministerio, que básicamente siempre es del interior, porque es el ministerio político, se terminan tomando las decisiones sobre asignaciones, ¿sí? Sobre esas partidas? Y de hecho te diría, Marta, que eso es medular, porque si estamos viendo hoy cómo gobierna este gobierno, una gran forma, digamos, de gobernar es a través del desfinanciamiento o la reasignación de partidas o la subejecución, ¿correcto? Y es fundamental porque Néstor Kirchner decía, para gobernar tenés que sentarte en la caja. Básico de lo básico de lo básico. Porque sin capital no funciona el capitalismo, no funciona el sistema político, ni la militancia, ¿entiendes, no? Todas las negociaciones, de todo lo que se hable, de cada 20 charlas políticas, 19 son de negocios. Es así. Nadie habla de ideología. Bueno, ¿y a mí cuánto? Bueno, vamos a militar. Bueno, ¿cuánto me deja? ¿Cuánto queda para el terreno? ¿Cuánto le doy a los muchachos? ¿Cuánto para el remis? No existe. Entonces ahí yo sinceramente, Marta, no sé la respuesta, pero sí te diría que es fundamental que eso no quede librado a las arbitrariedades del quien tiene que asignar partidas. Si alguien sabe la respuesta, se la puede dar a Marta. Ni idea. gracias, Ezequiel. No, no importa. No, perdón de nada. Perdón que no te sé decir, Marta. Pero es interesante como para comprender dónde están las raíces muchas veces de dónde se juegan las políticas públicas. Bueno, yo les iba a compartir, volviendo, las cosas que a mí me llaman la atención que me voy guardando como análisis. Esperen que me tengo que compartir acá. Acá en mi WhatsApp. ¿Están viendo mi WhatsApp? Son notas que me comparto a mí mismo. Miles me compartí. Pero hay una que me llamó la atención hoy. Ah, esta, miren. Leen ahí. ¿Quién es Alberto Recondo? El juez indescifrable nombrado por CFK que complica a Milei en la causa Libra. ¿Leen ahí? Y a mí, como que me... No la leí todavía. Se les abrió ¿Qué? Se les abrió X, mi coso, ¿Se está viendo mis pantallas o qué se les abrió? X, se abrió tu X. Sí. Ahí se abrió la noticia. Ay, se abrió, no la leí todavía. Justicia y política. Su fallo sobre los tweets del presidente golpea la estrategia del oficialismo. Ay, esperen que se me abrió la noticia. En la criptoestafa, Cristina lo entronó en 2011, pero después también lo padeció. Acá está el hombre. Y después yo me iba a meter en la nota. Me gusta. Un juez con historia. No, no importa la nota. Yo me voy metiendo en estas, entre la neutralidad técnica y el límite a la política. La estoy leyendo ahora con ustedes. Y me gusta meterme. Miren, fue uno de los jueces que rechazó declarar inconstitucional el DNU de Milei. Me gusta meterme con con los historiales de los jueces. De hecho, bueno, dejo de compartir. Tengo otro curso en donde hablamos solo de estas cosas y yo les digo, ustedes pueden meterse con el historial de cada uno de los jueces, ver sus opiniones,
ver de dónde venían, a dónde van, advertir que dentro de la lógica de los cargos del Poder Judicial, siempre hay motivaciones políticas, hay militancia, hay ideología, hay ideas. Se parece un poco incluso a la pregunta que me hacía Ariel al inicio sobre el libro de historia. Bueno, sin irnos tanto por las ramas, aunque todo es parte del tema, no sé si apuntan a dónde voy. Yo intenté. Sí, Una, decime, sí, decime, Javier. no, solamente digo, no sé si un aporte o en realidad una inquietud, digo, que uno muchas veces registra esta cuestión, digo, en esto de enmascarar eh, las cuestiones de lo técnico Mm. o de la imparcialidad, inclusive de los jueces, de la idoneidad y de su trayectoria. Digo, una parte del recorrido de determinados jueces que sí se muestra y otras que no. Digo, también enmascara, digo, estos posicionamientos. Ay, se bajó el volumen. Ay, a ver, Ahí está, ahí está. ahí se escucha. Digo, se termina como enmascarando determinados posicionamientos o determinada digo, de llegada de los inicios de su carrera judicial. Y después también está esa cuestión de la doble vara todo el tiempo, ¿no? En esto de cómo algunos acusan a aquel otro juez de o ser funcional a Milei o ser funcional al kirchnerismo. Digo, lo reduzco en estas dos expresiones porque son las que están este, en disputa permanente. Mm. Eh, pero me parece que, digo, que también es como más complejo y a la vez, digo, lo que surge en términos de los jueces, esta idea de la elección popular, a mí me da como algunos reparos, ¿no es cierto? Pensar en la elección popular de los jueces, que de alguna manera haría valer esto, el desde dónde se posiciona cada uno, cada postulante, ¿no? Pero bueno, no sé, quería saber si vos tenés alguna postura en relación a la elección popular de los magistrados, o si eso permitiría desandar estas estas otras tramas, ¿no es cierto? Que en definitiva van a terminar tensionando igual, pero digo, me quedó resonando lo que dijiste vos, ¿no? Que es importante que quede visible, ¿no? Desde donde cada juez termina, ¿no es cierto?, revelando esa verdad y enunciándola. Sí, me estoy anotando. Eh, Mirá, an- an- antes te digo una cosa. Lo de la doble vara, lo escuchamos todo el tiempo, lo de la doble vara. Lo que pasa es que siempre hay doble vara, triple vara, múltiples varas. Y mil veces estuve tentado a pensar si se podría armar. De hecho, he leído un montón de trabajos de otros, un montón no, pero muchos trabajos de otros autores que trabajaban lo judicial desde diferentes perspectivas. Lo judicial se puede trabajar desde la sociología del Poder Judicial, de lo sistémico institucional del Poder Judicial. Intentar teorizar y elaborar, digamos, algún cuadro de tipologías sobre el accionar. Muchas veces estuve tentado a hacerlo, como hacer como una especie para, para responder la pregunta de la doble vara, como categorizar tipos de accionar judicial, ¿sí? Tengo otro texto escrito que no les pasé, que es larguísimo, que se llama Dispositivo Judicial. En realidad es escupir ideas ahí, básicamente. Ver al judicial como un funcionario administrativo más, ver lo judicial como el momento del control y la verdad, el juez con honestidad intelectual, el juez con una ideología fuerte, el juez del poder, no sé, tenés todo, pero no se me ocurre decir ninguna. Muchas veces estuve tentado a pensar en la matriz más sencilla, que es la marxista. Es sencilla. Porque vos podés decir, bueno, jueces con doble vara, sí, pero podés pensar jueces que fallan a favor del poder concentrado de la economía y jueces que fallan a favor del poder no concentrado de la economía. Pero también es súper sencillito y no funciona. Y además, ¿por qué los sindicatos no entrarían dentro de esa lógica si hay negocios por todos lados? Así que ya me alejé de cualquier tipo de conclusión o de cualquier tipo de esperanza, ni la tengo de armar un cuadro, le rehúso cualquier cuadro y más como Foucault me gusta pensar
cada caso micro sin hacer ninguna teoría macro. Así que ya, listo. Entonces, dicho esto, eh, no repito más lo de la doble vara, me gusta escucharlo como una especie de... eh, ¿viste cuando escuchás un medio que te gusta porque te dice aquello con lo que estás de acuerdo y entonces reforzás tus ideas? Pero es más, qué sé yo, ¿viste? Un orgasmo intelectual que realmente una invitación a la reflexión, seguir escuchando lo que me gusta escuchar. Así que a veces trato de rechazar esas posiciones. Y entonces, en cuanto a la elección popular, yo me remetí con lo de la elección popular en México. Claro, porque fue el 1 de junio, no fue hace tanto incluso. Y la vengo siguiendo desde que se aprobó en el 24. Y aparte porque venía siguiendo el proceso mexicano. Y si quieren les adelanto algo de México. México tiene un control de constitucionalidad mixto. No lo saben. Pero bueno, para dar una pincelada. ¿Qué, en qué sentido? Ellos tienen una corte, pero dentro de la corte hay una sala constitucional, ¿sí? La sala funciona como un tribunal constitucional concentrado. No es lo mismo un sistema con tribunal constitucional concentrado con decisiones, con efectos generales, porque eso transforma al tribunal en una especie de órgano con poder de veto, es decir, lo transforma en una especie de lo que hay un autor que se llama Tsebelis, con T, lo tienen en en el WordPress, en el blog, que se llaman eh, jugadores con poderes de veto. Y de eso, de hecho, este autor, Sebelis, T. Sebelis, ¿sí? Arma toda una reestructuración para pensar las formas de gobierno y lo piensa a las formas de gobierno, y esto se relaciona con lo que está diciendo Javier, los piensa a las formas de gobierno en función de los actores con capacidad de veto. No importa cómo se forme el gobierno, lo que importa es cuántos actores tienen capacidad de veto, ¿sí? Y qué tipo de capacidad de veto, dice Tseveris, si es constitucional o institucional por fuera de la Constitución, y eso le da una cierta fisonomía al sistema político, ¿sí? Y es interesante porque eso iguala gobiernos que a priori son distintos en sus formas, por ejemplo, igual a presidencialismos y parlamentarismo por un lado y presidencialismos y parlamentarismos por otro lado, porque hay presidencialismos que se parecen a parlamentarismos que a la vez ese grupo se diferencian de otros presidencialismos barra parlamentarismos que se parecen por otras características y que si hacemos la trazabilidad en función de los actores de vetos, se entiende mejor la dicotomía, ¿sí? Bueno, sin explicar cuáles casos son, por ejemplo, les voy a decir que Estados Unidos e Inglaterra durante muchos años de su historia se parecen siendo uno presidencialista y uno parlamentario. Y tiene que ver con la capacidad de actores de veto y se relaciona en realidad directamente con el sistema electoral por circunscripción uninominal a doble turno que genera mayorías ficticias. Bueno, ya está, les dije todo, pero no importa. Di- Diciendo todo eso, te diría que el Tribunal Constitucional concentrado con capacidad de veto de una política pública lo transforma en una herramienta súper poderosa, ¿sí? Y que finalmente termina poniendo al tribunal en una posición política, quiera o no, ¿correcto? Y a veces fundamentan esos tribunales en términos jurídicos, no me escapo de la pregunta, Javier, ¿eh? Y a veces eh, esos tribunales se expresan en términos jurídicos y a veces se expresan en términos políticos. Por ejemplo, les voy a decir, yo tengo una nota muy linda, no se la voy a compartir, pero está en el blog también, en la que críticos franceses se quejan de que el Consejo Constitucional de Francia falla todo en términos políticos y le piden más juridicidad. Y nosotros estamos justo en el rango opuesto. ¿Por qué? Le pedimos más juridicidad a veces y menos politicidad. Y yo ya me alejé de esos debates, pues ya les dije que para mí no tiene ningún sentido. ¿Pero por qué? Porque el Consejo Constitucional francés está integrado por actores políticos. Entonces fallan de esa forma. Y en México
hay una sala constitucional que es la encargada de hacer el control. Y fíjense lo que pasa. Ellos tienen control judicial difuso como nosotros, pero mixto. ¿Por qué? Porque combinan también con control concentrado ante la sala constitucional. ¿Hasta ahí está esto que estoy diciendo? ¿Siguen este razonamiento? Pero ¿quiénes pueden acceder al control constitucional concentrado ante la sala constitucional que tiene efectos generales en sus decisiones y lo constituyen en un actor con posibilidades de veto, lo que Sebeli llama un veto player? Bueno, solo tienen posibilidad de acceder a esa sala algunos actores políticos del sistema político formalmente constituidos que tienen algún grado de legitimidad popular. Por ejemplo, un gobernador de un estado en México, pónganse los estados de México, son miles, Trujillo, qué sé yo, no sé, DF, Chiapas, Veracruz. Ok, listo. Pero también, oigan lo que viene ahora, cuando el Ejecutivo sanciona cuando el Ejecutivo sanciona una ley con mayorías parlamentarias, ¿sí? Y la oposición en México no logra impedir la sanción de la ley porque el Ejecutivo controla mayorías parlamentarias, lo que se llama gobierno unificado, eso es cuando el Ejecutivo controla las mayorías necesarias para sancionar las leyes. En el sistema de control de constitucionalidad mexicano está previsto que si hay un bloque que reúne, creo que es un tercio, no estoy seguro, no estoy seguro no estoy seguro del número, pero una cantidad de bloques parlamentarios que no logran oponerse a la sanción de la ley, pero sí pueden juntarse como bloques parlamentarios oficialmente constituidos como bloques, pueden ir ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema Mexicana para pedir que se revise la constitucionalidad de la ley, ¿sí? Que no pudieron impedir porque no juntaban las mayorías necesarias. Y no necesitan esos bloques lo que nosotros llamamos eh, no necesitan que cada actor, que exista un actor individual con lo que nosotros llamamos un derecho subjetivo lesionado para que active el mecanismo. Y nosotros sabemos que muchas veces tenemos que fingir demencia y activar el mecanismo a través de un derecho subjetivo lesionado para activar el dispositivo judicial. Entonces y sabemos cómo hacerlo funcionar. Cada uno conociendo la constelación de jueces, secretarios, salas. Y ellos no tienen que hacer todo ese jueguito, porque tienen más cristalizada de alguna manera el rol político que tiene la sala en su función constitucional ante los bloques parlamentarios que no pudieron impedir el debate. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Y como lo tienen mucho más asumido, tienen mucho más asumido el grado de politización de la sala. Y eso les permitió finalmente terminar votando esa ley, porque ¿qué había pasado? Claro, había un abroquelamiento, si quieren, no lo digo en un mal sentido, de Colegio de Abogados de México. Facultad de Derecho de México, que está asociada al Colegio de Abogados, que maneja la familia judicial y a la que el poder político en México, que lo vamos a llamar populista, ustedes me van a entender perfectamente, no en un sentido peyorativo, apelaba directamente al pueblo, si quieren, para saltear a las élites corporativas entre las cuales se encontraba todo ese conglomerado que se opuso tajantemente a la sanción de qué cosa, de la ley que había decidido elegir popularmente a los jueces que estaban impidiendo la sanción de leyes que el proyecto político consideraba fundamentales para el avance de ese proceso. ¿Siguen todo esto que estoy diciendo? Y estaba todo mezclado. ¿Y estaba relacionado con qué? Con que estaba cristalizado
digamos, el accionar político del Poder Judicial, con que ahí el poder político de la gestión de AMLO y la cuarta, la quinta, no sé, la cuarta etapa, las 4T no sé si saben, de México, no podían avanzar y encontraron un freno ahí. Y AMLO, cuando consiguió las mayorías parlamentarias necesarias, ¿qué hizo? Hizo votar la ley en el 24 antes de que asumiera Sheinbaum, y Sheinbaum avanzó y dijo, vamos a votar a todos los jueces lo mismo. Y ahora vos me preguntas, ¿qué pienso yo de esa ley? Bah, no sé qué pienso. ¿Sí? Hola, Javi. No sé qué pienso, sinceramente, no sé lo que pienso. Tengo también un montón de notas de eso, qué sé yo. Lo veo en estado de asombro. ¿Qué significa? Estado presocrático sería estado de asombro. Es decir, con entusiasmo respecto de lo que va a pasar si, si yo avanzo 10 años en la película y yo la proyecto, yo no tengo una visión positiva de lo que va a pasar con esa ley. ¿Por qué? Porque yo veo que va a quedar tomado el sistema judicial, igual que como está tomada la política en México, y es el riesgo de cómo está tomada la política en todas las partes del mundo, que es tomada por la política, por el capitalismo, por la peor fase del capitalismo, que es financiero, ¿no? La especulación, las, ¿cómo se llama? Las apuestas, la mercantilización en su peor versión de la política, en la que todo se termina en una transacción de toma, dame y te doy, y no en una, digamos, cristalización respecto de valores. ¿Entendés? Y finalmente va a terminar pasando eso. Pero sí que cristaliza, si querés, en un sentido positivo. Bueno, cristaliza finalmente que los jueces terminan que, tienen que terminar diciendo cómo van a fallar ante determinadas circunstancias. Porque hoy, ¿qué es lo que pasa? Claro, los jueces y las juezas sienten la presión de aquellos actores políticos. Por actor político no me refiero a un actor político institucional, un actor de los que Javi va a hablar en la segunda parte, de los grupos y movimientos, que sabe perfectamente cómo funciona el dispositivo judicial y sabe dónde apretar, ¿sí? Y el juez y la jueza o el secretario, la secretaria, que se sienten apretados, terminan cediendo, ¿sí? Pero cuando tienen que ceder, pero finalmente saben que tienen que responder por sus actos, y sus actos, en el caso de los jueces, son los fallos, y esos fallos a veces pueden ser contrarios a intereses populares divergentes, ¿no? De cualquier índole, bueno, va a haber como una presión, si querés, equilibrada. Y en esa presión equilibrada, la elección popular puede tener algún grado de efectividad. En Estados Unidos, por ejemplo, los jueces a nivel estadual son elegidos políticamente, pero son revalidados los cargos en elecciones. O sea, tienen una designación política por arriba y lo que nosotros vamos a llamar una especie de accountability vertical, que significa el control electoral y también una limitación del cargo en el tiempo, lo cual es súper sano, ¿no? Porque nosotros también tenemos que ver ahí una limitante. Porque también podríamos incluso pensar, bueno, ¿sabes qué? No pasa nada si los elige el poder político, pero que duren 5 años en el cargo. Pero lo que pasa es que también estamos teniendo el problema de que no estamos llegando a acuerdos, están todos los acuerdos rotos, y finalmente si hoy tuviésemos una ley en la que los cargos vencen a los 5 años irremediablemente judiciales, hoy estamos sin jueces. Incluso tendríamos que pensar una ley que prevea qué hacer ante vencimientos de cargos que duraran 5 años y no hubiese acuerdo para sus renombramientos que hacer. Y terminamos como siempre, hablando de las redes de subrogancia, como cuando hablamos del piquetómetro. Yo siempre lo pienso. ¿Qué es el piquetómetro? ¿Dónde armamos la protesta? Que es una estupidez, porque ¿por qué no atacamos las causas que generan el piquete en vez de hablar del piquetómetro? ¿Me entienden, no? Y yo pienso lo mismo cuando hablamos de la ley de subrogancia.
podemos atacar el problema de fondo y no hablar de la ley de subrogancia. Bueno, así que todo esto pienso en las leyes electorales y está todo derivado del conocimiento del juego, ¿correcto? Y nosotros sabemos esto. Lo que les mostré recién del Superior Tribunal Federal de Brasil, que apareció esa nota, si ustedes ponen en google.br la palabra STF, le va a salir un quilombo de noticias del Superior Tribunal Federal, porque están metidos en todas. De hecho, Bolsonaro se la tenía jurada al Superior Tribunal Federal y al presidente. ¿Por qué? Porque, claro, era el que este, este, lo tiene ahora en la mira. De hecho, vieron que intervino Trump para decirle a Lula, liberá a Bolsonaro. Claro, Lula, ¿qué le dijo? Lula dijo, no, bueno, acá tenemos Poder Judicial Independiente. Pero la verdad que yo acá estoy con Trump, no en los valores, sino en que todos sabemos que en realidad Lula podría, si quisiese mover los hilos, si pudiese, quisiese, no sé cuánto controla del dispositivo, pero para no hacer la vara, viste, que la doble vara, del mismo sentido diría, de la misma forma lo encarcelaron a Lula por las íntimas convicciones del juez Moro, que pasó a ser ministro de Justicia y que tenía una carrera judicial. ¿Se acuerdan, no? Con la que sacó la foto con Lorenzetti cuando vino acá y con el juez, ¿se acuerdan? El juez fallecido, ¿cómo se llamaba? Me olvidé el nombre. El juez de las indagatorias a Cristina. Eh, Bonadío. Bonadío. Y del mismo, Bonadío, y gracias. Y del mismo modo, yo me acuerdo cuando vino, creo que fue Stanley, que no es el termo, era el ministro, el embajador, que no es menor, ¿eh? Cuando vino y dijo, venimos a ayudar a la Argentina para que tenga un mejor funcionamiento del Poder Judicial. ¿What? ¿Qué pasó? O sea, yo no me imaginaba a nuestro embajador en Estados Unidos en conferencia, ¿viste? Diciendo que nosotros vamos a ayudarlos a ellos a que tengan un mejor funcionamiento de su Poder Judicial. Y cuando escucho que jueces en Nueva York dictan sentencias respecto de cosas que pasan en Argentina, yo no me olvido de que todo eso es una cuestión de soberanía y que la jerarquía de las normas, que es la afirmación de la soberanía finalmente, tiene que ver con este valor o noción de verdad, porque todo en realidad remite a lo mismo. Vieron que les dice la división al inicio entre lo filosófico, lo filosófico jurídico, el valor verdad, lo que allí se esconde, saber, ciencia, verdad, que vehiculizan relaciones de poder y dominación y que se esconden en los tecnicismos, y lo sistémico y el funcionamiento que nosotros tenemos que conocer para comprender lo global de un sistema político. Entonces, para ir ya medio concluyendo. En el texto que les dejé, los dos, de lo que habla este autor Noceto, que es súper interesante, que conoce al dedillo, todo lo que es Michel Foucault, las políticas de lo que llamamos de gubernamentalidad, y también conoce otros autores del palo. Lo que él plantea es que lo judicial, lo mismo que acabo de decir, no existe esta distinción de la judicialización de la política ni la politización de la justicia. Todos los cargos judiciales son cargos políticos, son apetecibles. Eso, no perdamos el tiempo ahí porque son debates interminables que no llevan a ningún lado. Ya está, asumámoslo y tratemos de comprenderlo. Sí. Y él plantea entonces que todas las disputas políticas que de alguna forma no tuvieron una resolución por algún causa institucional anterior o paralelo, tienen una resolución que es política, como corresponde, pero que adquiere una forma tribunalicia. ¿Y a qué llama el forma tribunalicia? A una forma jurídica en la que está representada la disputa política. Y es lo mismo que decíamos nosotros cuando decíamos que antes las disputas tenían una forma religiosa, divina, pero que también estaban expresando en alguna medida una disputa de poder, ¿sí? Entonces, digamos, lo que hacen es
no secularizar, sino lo contrario. Y nosotros tenemos que secularizar para comprender mejor. ¿Entienden? Y ahí viene la raíz. Eso en cuanto a la forma tribunalicia. Sabiendo eso y comprendiendo que las formas tribunalicias son formas que explican relaciones de poder, nosotros tenemos, cuando analizamos relaciones de poder, sabemos que todos los sistemas políticos tienen sus interacciones micro y macro. Esto lo dije antes, lo vuelvo a decir ahora. Y dentro de las macro, las formas que venimos viendo en lo del gobierno, en las variables del sistema electoral y en las variables de los grupos, movimientos y partidos en general. Y entonces tenemos ahí lo judicial en cuanto a sus designaciones o también elección. Porque fíjense, en México seguramente ahora estén hablando, o en futuro, de los sistemas electorales para elegir jueces. Y eso entonces termina siendo parte del sistema político, ¿entienden? Y está bien que así sea. Y nosotros no lo hablamos, pero podríamos hablarlo si tuviésemos jueces electivos. Y entonces termina siendo parte fundamental del funcionamiento y tenemos que comprender que el control o que la criminalización es parte del juego, es parte del juego. Y, y- y- y que las diferentes formas van explicando cómo se juega el juego. Está lo que voy diciendo, ¿no? Entonces, eh, los fallos los fallos pueden ser vistos la mayor parte de las veces como veto players. Un fallo contencioso administrativo que paraliza una norma es una política pública, ¿sí? El no pronunciamiento de la justicia sobre el decreto 70-2023 es un posicionamiento, ¿sí?, de un dispositivo judicial que comprende, en particular en cada uno de los jueces, que decir eso para un juez o una jueza es inmolarse, ¿sí? Piensen en la persona del juez o la jueza si dicta una sentencia en donde declara la inconstitucionalidad del 70-2023. Piensen, piensen en un segundo todo el dispositivo Trolls de Santiago Caputo. No lo estoy diciendo en sentido, o sea, eh, saben que se le vino la noche. Entonces, si eso lo cristalizamos, por ejemplo, sin decir que sea electivo, en un tribunal constitucional, el tribunal, los miembros de ese tribunal, tienen otra cintura. ¿Por qué? Pues están más aplomados, porque saben que toman decisiones políticas, saben que tienen que justificarlas, saben que se enfrentan a poderes poderosos y que ellos se constituyen en poderes poderosos y están jugando al juego del poder y no tienen miedo. Y la política tal vez se cristaliza mejor. Eso el Superior Tribunal Federal de Brasil lo tiene súper consolidado. Y los jueces explican sus fallos por YouTube. Si entran a la página del tribunal lo ven. Y no dicen, no, no, ¿entienden, no? Porque el fallo del tribunal de nuestra corte, en el caso de Cristina, medio escondidas, apuradas, que no se entiende muy bien, no tiene lógica. Tiene lógica, ¿sí? Y ahí ni siquiera había presión del gobierno, porque el gobierno ni se enteró. Milei estaba de viaje, ni se enteraron. Pero todo eso es parte fundamental del funcionamiento del sistema. Macro, respetá lo micro. Por ejemplo, los jueces, ya termino, los jueces del sistema, dentro del sistema judicial, los jueces laborales se abroquelan. Ahí no tienen prurito en decir, el decreto 70-2023 en lo laboral es inconstitucional. Eso Macri lo llama la mafia laboral con Recalde a la cabeza, que ahora ya falleció. Pero se la tiene jurada históricamente. Es una tirria eterna. Triaca, ¿vieron, no? Toda esa rama sindical traición.
y esa pelea eterna que tienen ahí. Bueno, yo podría decir mil cosas de esto, pero no sé si comprenden por dónde va la lógica. Y también es parte, digamos, de la explicación de por qué hay ciertas normativas o por qué hay ciertas normativas que no prosperan. Sí, ¿me iban a decir algo? No. Eh, Perdóname, ya que estamos, sí, 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 sí. justo citabas lo del fallo de Cristina y el gobierno. Me sirve de pie para lo que viene, ¿no? Grupos de presión. O sea, claramente, en ese caso no fue influencia del gobierno, pero hubo otros grupos que podían estar o no, digamos, en partidos políticos y que influyeron en ese sentido. Me viene, que siento que es un pie a lo que sigue. Y Te- una cosita más. ah, Planteabas que no tenemos sistema electoral para elegir jueces porque no los elegimos, cómo se eligen en México, qué sé yo. Pero hay algo interesante que a mí siempre me llamó la atención del Poder Judicial, que tiene que ver con que los jueces votan. Las decisiones se toman por mayoría en la Corte Suprema, en las cámaras. Digo, después citamos los fundamentos del voto mayoritario como si hubiera un, no sé, una sustancia de verdad ahí, pero básicamente fue una votación en donde ganó uno. Pero esa votación, como que en algún momento se cristaliza y pareciera transformarse en una, como que es la correcta interpretación del sistema jurídico. Eso es fascinante. Yo tenía un jefe hace muchos años que me perseguía sistemáticamente diciendo, vos no citás jurisprudencia de la Corte Suprema en tus dictámenes. Era, no, yo razono por mí mismo y me peleaba. Eh, pero porque el hecho de que sea una sentencia no quiere decir que tenga razón. ¿Se entiende? Digo, fueron dos que votaron contra uno en la corte actual, o tres contra dos, o no sé, cinco contra cuatro, no importa. Pero es interesante cómo una vez que se toma la decisión, se emite el fallo es de la Corte Suprema como algo unánime, que, ojo, esto pasa en todos los órganos del gobierno, pasa, o por lo menos también en el legislativo, en donde las decisiones se toman por mayoría, pero es interesante que cuando sale una ley, ¿no? Después de un tiempo sí es ley, no lo discutimos, pero siempre queda como asociado a un partido político, a una ideología. En el caso del Poder Judicial, es la verdad, es la interpretación correcta de la norma, de la Constitución. Eso es llamativo, perdón. no, pero en realidad te voy a decir dos cosas. Empiezo por este y después voy para la otra para terminar. Cuando decís, eh, toman la decisión por mayoría y después dijiste tienen razón. Y esa razón, primero, toman la decisión por mayoría y sepan que todas las decisiones judiciales son tomadas previamente y después le dan una fundamentación jurídica y que cuando toman la decisión siempre están pensando cuáles son las consecuencias de esa decisión y dentro de las consecuencias o los efectos de la decisión, lo primero que piensan es cuáles son las consecuencias y los efectos de esa decisión para la persona que está tomando la decisión. Después los efectos de la decisión. Por eso, en una causa siempre hay tres partes, mínimo. Mínimo. Siempre hay más. Las dos y el juez o la jueza en cuestión, que es parte interesada porque los efectos de la decisión que tome van a repercutir sobre esa persona. Ahora, cuando Javi decía, fíjense cómo se toma por mayoría y después el jefe lo da a Javi, lo critica a Javi porque no cita la jurisprudencia de la Corte y ahí está contenida la razón, es porque esa razón finalmente termina descansando en un dispositivo institucional, ¿sí? Que remite a leyes de leyes de leyes, que es a la gran ley, que es la Constitución, que es el fundamento del orden. Entonces, digamos, finalmente podemos tener divergencias, pero la justicia, que tiene un mecanismo establecido para tomar decisiones que está basado en el texto constitucional, es lo que fundamenta el ejercicio de poder de manera tolerable, que es lo que vimos al principio y que tiene que ver con la verdad reglamentaria, ¿sí? Que es la de la Constitución, más allá de los valores de cada uno. Y eso fue lo que dijimos la primera vez cuando hablamos del pacto, del contrato, y que esa es la verdad que construimos como soberanía. Por eso la verdad está contenida en el fallo, más allá de quién lo termine decidiendo. Así que tiene totalmente lógica
que ahí te contenía la verdad. A los jueces igual les gusta hablar de tecnicismo. Y para darte pie, para terminar, Javi, yo lo dije al principio, lo de los movimientos y grupos de presión. Y dije, lo va a decir Javi después, pero los que mejor juegan al juego del poder no conocen únicamente o compran o hacen lobby en cargos legislativos o secretarios, ministros, directores del Ejecutivo, que también lo hacen, sino que conocen perfectamente el funcionamiento del sistema judicial y juegan de taquito. Por eso, una vez yo me acuerdo que les dije, si me dan para elegir dónde me gustaría entrar como hombre invisible o qué me gustaría ver es el departamento, digamos, jurídico de las grandes empresas y ver qué tienen antes, ahora ya no tienen más, en los lomos o en los biblioratos, en cuanto a coimas, pero también me gustaría verlos, ahora le agrego con esta clase, cuáles son las causas que llevan. Ustedes meten a los grupos de presión importante en el buscador de causas y tienen un concierto de causas. Saben jugar perfectamente y tienen a todos los jueces y fiscales y secretarios que son de la familia, pero que responden a ciertos intereses y están todo triangulado, no triangulado, porque no es un triángulo, es mucho más que un triángulo. Está todo concatenado, ¿Puedo ¿correcto? hacer una pregunta? Haga nomás. Ezequiel, entiendo perfectamente que, bueno, este ámbito que no hay que tenerle, según lo que vos decís, coincido con esta cuestión del aspecto político de los jueces o del tribunal, ¿no? ¿Mm? Pero ahora en la macro, el otro lado de esa moneda, ¿no? Para que quizás tenemos alguna claridad, y más con la información, vos que acabas de poner, por ejemplo, esa información de, no sé, de tu WhatsApp, qué sé yo, porque tenés que ser, aparte, un investigador de la buena y de la mala información hoy en día, ¿viste? Por las tendencias que hay. Ese es otro gran problema. Entonces, mira cómo aparece un juez y bueno, vos vas a tener que chequear, digamos, qué hay de verdad, si es todo de verdad, si hay parte, la verdad es parcial o no. Pero lo que yo te quería preguntar es, esta cuestión de que vos sepas que en lo macro, digamos, y en lo, también lo micro, pero en lo macro, también hay una faz política de un juez. ¿No debilita de alguna manera el respeto institucional hacia el poder judicial que es tan necesario? De hecho, te diría que el sostén, digamos, del Estado de Derecho descansa en los jueces. Y cuando hay mucha sensación de injusticia, sensación en cada uno y cada uno, ¿eh? Nadie sabe qué es lo justo. Estamos debatiendo lo justo desde Platón y todavía no sabemos lo que es. Pero cuando hay mucha sensación de injusticia, cuando uno no encuentra reparo en sus pequeñas demandas, lo que te aparece es las ganas de mandar toda la mierda. Lo digo así para que se entienda. Y si se multiplican y si se amplifican las ganas de mandar toda la mierda y la gente se empieza a sentir representada en eso, aparece la anomia respecto de la norma. Y eso va llevando a la anarquía. Por eso los jueces y las juezas dentro del sistema juegan con fuego y a veces no lo saben porque están muy metidos en el mundillo en el que están jugando y no advierten cuál es el rol institucional que tienen en el global. Y Por tal vez el ejemplo, problema la es jueza esta de Maradona, te hago un paréntesis breve. por ejemplo, Tremendo, por ejemplo, tremendo, porque eso qué inaudito. hace. Usted, y es importante leer las encuestas, no solo respecto de sobre la apatía electoral, que es una variable también del sistema, ¿no? La gente que no va a votar, la gente que cree que no se decide nada cuando va a votar y por eso no va a votar, y que empieza a pensar que hay otras formas de resolver los problemas que no sean a través de la democracia, que el Poder Judicial tampoco da respuestas, termina vaciando totalmente de contenido el pluralismo, la democracia y el Estado de Derecho. Y empezamos a pensar en otras opciones. Y finalmente, eso que decís vos se transforma en una realidad, porque hoy el Poder Judicial tiene una credibilidad o una legitimidad muy baja y va socavando los cimientos del sistema que le dan la fortaleza. Y finalmente termina constituyéndose un peligro. Y es muy difícil de explicar, muy difícil de explicar. Requiere de mucho tiempo,
que la gente no tiene, como estamos teniendo acá, y al mismo tiempo, ¿saben de qué requiere? De mucha, digamos, eh, mucha honestidad para sacarse los prejuicios de encima para tratar de comprender, más allá de las posiciones políticas de cada uno. Y es muy difícil hoy que eso pase con tanta emocionalidad jugando. Y ese les diría con Javi, hoy yo termino acá, es nuestro mayor desafío en este curso, en donde hablamos del análisis político y social de la legislación, donde lo político está atravesando todo el tiempo y la clase se hace re difícil en ese sentido, ¿entiendes? Porque decís, ¿cómo decimos lo que pensamos a partir, ¿no? De, de tanta pasión que tenemos metida? Bueno, igual creo que si lo van tomando de buena forma, más allá de las posiciones de cada uno y cada uno, es que vamos por un buen camino. Eso está bueno. Che, bueno, cortamos acá, hacemos una pausita. Dejo de grabar.